Nuestra comprensión del pasado ha sido moldeada por estos descubrimientos, desde el miembro amputado más antiguo del mundo hasta una antigua flauta de hueso. He aquí un resumen de los 15 descubrimientos históricos más asombrosos. Número 15. La amputación de miembro más antigua del mundo. Es un artefacto que se cree que es la prueba de una de las amputaciones más antiguas del mundo. Y nos lleva a Borneo. Hace casi 31.000 años, un grupo de arqueólogos y paleontólogos de Australia e Indonesia han estado estudiando los restos óseos de la Edad de Piedra de un joven hallados en Kalimantan Oriental, Indonesia. El Dr. Tim Maloney, de la Universidad de Griffith, supervisó la excavación arqueológica en Borneo. En un principio, creyeron haber descubierto el enterramiento humano deliberado más antiguo del sudeste asiático. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que faltaban los huesos y el pie. Y al examinar los detalles, y al examinar los restos en detalle, descubrieron algo mucho más significativo para la historia de la medicina. Al sujeto le faltaban la tibia y el peroné, los dos huesos que conectan la rodilla y el tobillo. Lo sorprendente es que parece que los huesos se cortaron con una precisión casi quirúrgica, y la persona siguió sobreviviendo entre 6 y 9 años después de la operación. Según la investigación en Nature, no se pudo determinar el sexo del esqueleto, pero se cree que la amputación ocurrió durante la infancia, posiblemente entre los 10 y 14 años. Este hallazgo es muy importante porque antes se pensaba que la amputación más antigua conocida ocurrió hace 7.000 años en Francia. El estudio demuestra que los grupos prehistóricos de Asia tropical tenían conocimientos médicos avanzados miles de años antes. Al principio creímos que este descubrimiento era revolucionario. Número 14. Garaje subterráneo. Un grupo de arqueólogos de Luoyang, China, descubrió en abril de 2021 un garaje subterráneo que contenía carros, entre otras reliquias. El descubrimiento se produjo en 2019 durante un proyecto de construcción en la ciudad. El garaje se encontró debajo de la obra y se cree que se utilizó para almacenar y reparar carros durante la dinastía Zhou Oriental, un periodo comprendido entre el 770 y el 256 a.C. Se calcula que el garaje tiene unos 2.000 años de antigüedad y algunos especulan que se construyeron para uso de un aristócrata en la otra vida. Se dice que el carro milenario, junto con otros 5 carros, está en excelentes condiciones y que algunos aún conservan sus ruedas. También se encontraron 12 esqueletos de caballos junto a los carros. El garaje también contenía una variedad de armas, incluyendo espadas, lanzas y hachas de batalla. El descubrimiento del garaje subterráneo en Luoyang, China, se considera un hallazgo arqueológico importante, ya que arroja luz sobre la historia militar y cultural de la región durante la dinastía Zhou Oriental. Número 13. La primera frase jamás escrita. Hallada en una excavación israelí en 2017, ha sido identificada como un artefacto que contiene la frase más antigua conocida escrita con un alfabeto. Aunque las letras habían sido casi borradas por el tiempo, los arqueólogos pudieron determinar que estaba escrita en la primitiva escritura cananea. Constaba de 17 letras. La inscripción, que se cree que tiene unos 4.000 años de antigüedad, dice que este colmillo desarraigue los piojos del pelo y de la barba. El descubrimiento constituye un hito en la historia de la humanidad, ya que aporta pruebas directas del uso del alfabeto cananeo en la vida cotidiana. El profesor Joseph Garfinkel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dirigió la excavación, señaló que el artefacto es significativo porque muestra el uso del alfabeto cananeo en aplicaciones prácticas y mundanas. Anteriormente, solo se habían encontrado unas pocas letras o palabras, lo que limitaba mucho la capacidad de los investigadores para conocer la vida de los cananeos. El peine se encontró en el distrito de palacios y templos de la ciudad, lo que indica que quizás solo los ricos sabían leer y escribir. El artefacto sugiere que el comercio internacional era próspero en Canaán, ya que no había elefantes ni marfil. La inscripción de Combs revela una experiencia humana común, mostrándonos que la gente no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. A pesar de su pequeño tamaño y humilde propósito, este artefacto es de gran significado, ya que nos brinda una visión única de la historia de la escritura humana y su evolución. Número 12. La cerveza psicodélica. Parece que nuestros antepasados de Perú se divertían como nuestra gente en el Perú actual. Se han encontrado pruebas que sugieren que la cerveza mezclada con drogas alucinógenas era consumida por los pueblos antiguos.
El imperio Wari, que prosperó entre 601.000 a.C., tenía una población que consumía chicha, una bebida similar a la cerveza hecha de copas de árboles topo. Los investigadores han descubierto que los Wari combinaban la chicha con semillas psicotrópicas del árbol Vilca para crear una bebida alucinógena. El uso de estas semillas en festines íntimos ayudaba a fortalecer las posiciones de élite en el imperio Wari. Los historiadores creen que mezclar las semillas con cerveza fortalecía la cohesión social y pudo haber contribuido al dominio del imperio durante unos 400 años. No obstante, los Warris no fueron los primeros en utilizar plantas psicotrópicas, ya que en las selvas de América Central y del Sur existen muchas plantas psicodélicas desde hace mucho tiempo. Los chamanes solían utilizar las semillas de Vilca en rituales para conectarse con los reinos espirituales. Hoy en día, las semillas aún se utilizan en rituales y fiestas. El uso de la chicha mezclada con semillas de Vilca por parte de los Warris era similar al movimiento contracultural de los años 60 y a los hippies. Los Warris creían que consumir alucinógenos promovía la paz y las relaciones sociales. Según un historiador, esto reforzó la idea de que el deseo de drogarse y socializar es una característica humana atemporal. Número 11. Descubrimientos de caca antigua. ¿Quién iba a decir que las heces pueden aportarnos información muy valiosa? En su búsqueda de respuestas, los científicos que estudian el asentamiento de Durrington Wall adoptaron un enfoque inusual y analizaron antiguas heces que datan de hace 4.500 años. Esta materia fecal está arrojando nueva luz sobre las celebraciones rituales que tuvieron lugar durante la construcción de Stonehenge. Durrington Walls era un asentamiento neolítico de tamaño considerable en el que se cree que vivían las personas que construyeron Stonehenge. El arqueólogo de la Universidad de Cambridge que organizó la excavación cree que el asentamiento se construyó más o menos al mismo tiempo que la segunda etapa de la construcción del monumento, en la que se erigieron dos enormes piedras verticales que sostenían una tercera horizontal. Durante la excavación, los investigadores desenterraron 19 piezas de materia fecal parcialmente fosilizada, o coprolitos, procedentes del asentamiento prehistórico. Un estudio publicado en la revista Parasitology reveló que los trabajadores del yacimiento consumieron órganos animales crudos. De las 5 muestras fecales que contenían huevos de gusanos parásitos, una pertenecía a un humano y 4 a los perros. También se encontraron más de 38.000 huesos de animales en el yacimiento, principalmente de cerdos, 90%, y ganado vacuno, 10%. Los parásitos probablemente provenían de las vacas. Número 10. Antiguas pajitas para beber. Volvamos a las fiestas de la antigüedad. Hace miles de años, a los humanos les gustaba la fiesta, un hecho que a menudo se pasa por alto, desde una cueva en Israel utilizada para almacenar bebidas fermentadas hace 13.000 años hasta el antiguo imperio que servía cerveza en los banquetes. Está claro que a muchas sociedades les encantaba la cerveza. Sin embargo, nuevas pruebas sugieren que las fiestas con cerveza también pueden haber inspirado la creación de las pajitas más antiguas que se conocen en la Tierra. Un grupo de arqueólogos encontró un túmulo funerario en las montañas del Cáucaso en 1897. Dentro de la tumba, descubrieron un individuo importante junto con trajes elaborados, abalorios, cerámica, utensilios y armas. Se encontraron tubos de plata y oro de 1 metro de largo, así como figurillas de toro en miniatura. Los arqueólogos inicialmente pensaron que los tubos podrían haber sido utilizados como cetros o postes para sostener un dosel. Los gránulos de almidón de cebada encontrados en los tubos demostraron que los sumerios usaban pajitas con coladores para beber cerveza en fiestas y celebraciones. La cerveza era una parte esencial de las celebraciones en sociedades antiguas, como los egipcios de la Edad de Bronce y el Imperio Wari de América. A pesar de ser de diferentes regiones y épocas, todas estas sociedades tenían algo en común: les gustaba festejar. Número 9. Herramientas para embalsamar momias. El mayor hallazgo de su clase jamás realizado, lo que da una idea de cómo era un funeral fastuoso para los antiguos egipcios que vivieron hace unos 2.600 años. El descubrimiento lo realizó el Instituto de Egiptología de la Universidad Carolina de Praga mientras excavaba el yacimiento, situado a 30 kilómetros de las pirámides de Giza, durante las últimas 3 décadas.
Entre los hallazgos, había unas 370 vasijas de cerámica, algunas de las cuales llevaban cabezas que representaban deidades animales sagradas. Estas vasijas contenían residuos de diversos materiales y utensilios utilizados en el proceso de momificación, lo que podría proporcionar una visión sin precedentes del proceso. La momificación era un procedimiento espantoso y se realizaba con la ayuda de diversas herramientas especializadas. El proceso implicaba secar y embalsamar deliberadamente al difunto, lo que requería eliminar el cerebro y los órganos, así como la humedad del cuerpo. Esto se hacía con la ayuda de productos químicos o conservantes naturales. A continuación, se rellenaba y envolvía el cuerpo y se le colocaba una máscara en la cara. A continuación se pintaba la momia y se adornaba con amuletos. Este proceso estaba reservado a la más alta nobleza, pero a veces se producía de forma natural, como en el caso de la momia mejor conservada de Otzi, el hombre de hielo. La importancia de este descubrimiento radica en que, aunque se han descubierto cientos de momias, nuestra comprensión del proceso en sí aún tiene muchas lagunas. Número 8. El cementerio humano más antiguo. En 2017, se descubrió en Mountain Earhood, Marruecos, el cementerio humano de Homo sapiens más antiguo del mundo, que data de la Edad de Piedra Media, hace unos 300.000 años. El yacimiento es una cueva de piedra caliza situada a una altitud de 562 metros, que se descubrió por primera vez en la década de 1960 mientras se extraía bearita. Al parecer, un minero encontró un cráneo incrustado en la roca, que fue entregado a un ingeniero que lo guardó como recuerdo antes de donarlo finalmente a la Universidad de Rabat. En las décadas siguientes, se descubrieron en la cueva miles de artefactos, entre ellos herramientas y restos de animales. Este descubrimiento cuestiona la teoría anterior de que el Homo sapiens se originó en África Oriental. En su lugar, sugiere que nos originamos en el norte de África. Los restos encontrados en la cueva son los fósiles humanos más antiguos conocidos de África. También se descubrieron herramientas de piedra, siendo la evidencia más antigua del uso de herramientas por humanos. Los restos están estrechamente relacionados, indicando que probablemente formaban una familia. Vivían como recolectores y coexistían con otras especies como los neandertales. Algunos restos muestran indicios de enterramiento intencionado. Este descubrimiento tiene un gran impacto en nuestra comprensión de la evolución humana actual. Número 7. Primer híbrido humano. En 2010, los científicos hicieron un descubrimiento significativo cuando encontraron el dedo meñique de una niña en la cueva de Denisova de Siberia. Tras realizar la secuenciación del ADN, se dieron cuenta de que se había descubierto un nuevo tipo de humano y los bautizaron como los denisovanos. Sin embargo, esto fue solo el principio de un viaje extraordinario. Los denisovanos son conocidos solo por fósiles fragmentarios. Se pensó inicialmente que estos fósiles pertenecían a los neandertales, pero análisis genéticos revelaron que en realidad eran parte de un grupo de homínidos desconocido hasta entonces. Los denisovanos eran diferentes de los neandertales y los humanos modernos, como sugieren las pruebas genéticas. Se cree que se separaron de los ancestros comunes de neandertales y humanos modernos hace aproximadamente 600.000 años en la cueva de Denisova, que también albergaba a otras dos especies humanas y fue hogar de un híbrido humano. Durante la existencia de los denisovanos, la cueva de Denisova era habitada por una variedad de vida salvaje, incluyendo osos, ciervos y otros animales, así como rinocerontes y mamuts ya extintos. El descubrimiento de Deni, una niña híbrida con ancestros neandertales y denisovanos, ha revelado un ADN híbrido conocido como Denisova 11. Estudios genéticos han encontrado ADN denisovano en humanos modernos de Asia, Australia y Melanesia, indicando mezclas con neandertales y humanos modernos. Aunque se sabe poco sobre la apariencia física de los denisovanos debido a fósiles fragmentarios, se cree que podrían haber tenido adaptaciones a altitudes elevadas. Número 6. Tableta Plimpton, 322. Uno de los descubrimientos más significativos de la historia de las matemáticas es la tablilla Plimpton, 322, que no es tan conocida como la de Pitágoras. Esta tablilla babilónica, considerada el documento matemático más avanzado de la antigüedad, fue descubierta en Irak a principios del siglo XIX. También es el documento matemático más antiguo que se conoce en el mundo.
ya que data aproximadamente del año 1800 a.C. El arqueólogo Edgar Banks, conocido como el Indiana Jones original, hizo el descubrimiento. Envió las tablillas a un coleccionista de antigüedades llamado Plimpton, que más tarde las donó a la Universidad de Columbia. Sin embargo, los expertos tardaron 15 años en darse cuenta de que la tablilla contenía los triples pitagóricos, y desde entonces se ha convertido en uno de los artefactos más estudiados de la antigüedad. La tablilla cuneiforme tiene 4 columnas y 15 filas de números, incluyendo triples pitagóricos. Estos triples representan los lados de triángulos rectángulos y se utilizaban para resolver problemas de topografía, construcción e ingeniería. La tablilla se encuentra actualmente en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Este descubrimiento demuestra que los mesopotámicos tenían un conocimiento matemático más profundo de lo que se creía, especialmente en relación a los triples pitagóricos. Número 5. El Stonehenge africano. Posiblemente la estructura hecha por el hombre más antigua del mundo, se cree que el Stonehenge africano, o calendario de Adán, tiene más de 75.000 años, superando la antigüedad de Stonehenge y de las pirámides de Giza. Se ha descubierto que este círculo de piedras en pie, con un diámetro de unos 30 metros, presenta varias alineaciones astronómicas. El calendario de Adán no solo es el más antiguo, sino también probablemente el único calendario megalítico de piedra que sigue funcionando perfectamente en Sudáfrica. Se han descubierto miles de ruinas de círculos de piedra diseminados por las montañas. Aunque Stonehenge es conocido en todo el mundo, la más famosa entre las ruinas de Sudáfrica es el calendario de Adán, al que los ancianos africanos se refieren como el lugar de nacimiento del sol. Las ruinas constan de 2 grandes piedras en el centro, rodeadas por un círculo de otras piedras que se alinean con el sol en días específicos, como los solsticios de verano e invierno. Cuando el sol sale en estos días, una sombra particular se proyecta sobre las piedras del centro, subiendo lentamente antes de ponerse al atardecer. El explorador Theodore Bent estimó que había alrededor de 4.000 ruinas en 1891. En 1974, la estimación aumentó a 20.000 y actualmente se cree que hay hasta 100.000 ruinas. Es sorprendente que estas reliquias sigan cumpliendo su función después de miles de años desde su construcción. Número 4. Momias a todo color. En las excavaciones de Gersa, en Fayum, Egipto, los arqueólogos han realizado un notable descubrimiento que supera todo lo visto en el mundo antiguo, incluso los famosos jeroglíficos egipcios. Encontraron 2 retratos completos de momias romanas y fragmentos de otros, que se consideran algunos de los mejores retratos del mundo antiguo. Los estudiosos comparan incluso su arte, el retrato de las emociones y el uso de la luz con las obras de Rembrandt. Estos retratos son los primeros de este tipo que se encuentran desde 1911, cuando un arqueólogo inglés descubrió 146 retratos de momias similares en un cementerio romano. Se cree que los retratos de Fayum, llamados así por la ubicación del lugar de excavación, representan a algunas de las personas más ricas que vivieron hace casi 2000 años. Estas exquisitas obras de arte solo habrían estado al alcance de la clase adinerada. El arte fue descubierto en las ruinas de la antigua ciudad de Filadelfia, aproximadamente a 75 millas al suroeste de El Cairo. Es fascinante imaginar a la gente del pasado mirándonos a través de estos muros de piedra. Tras el descubrimiento de estos retratos, siguió la Edad Oscura, y pasarían otros 10.000 años antes de que volviera a aparecer algo similar en el arte. Por lo tanto, este hallazgo es un hito importante en la historia del arte, ya que muestra la vida de las personas más ricas de la antigüedad. Número 3. Aldea de la Edad de Hierro. Bajo los restos de una antigua ciudad comercial romana en el Reino Unido, los arqueólogos descubrieron recientemente restos notablemente conservados de una aldea de la Edad de Hierro. El lugar, conocido como Black Grounds debido a su suelo oscuro, arrojó una gran cantidad de artefactos que abarcan diferentes periodos, incluidas más de 300 monedas romanas, vasijas de vidrio y pozos de agua. La rica historia de la zona ya era conocida por los expertos, pero el descubrimiento se produjo durante los preparativos para la construcción de un nuevo ferrocarril de alta velocidad llamado HS2. El Museo de Arqueología de Londres, o MoLA, envió a unos 80 especialistas para realizar una excavación de un año en el yacimiento, que
que superó con creces sus expectativas. Se descubrieron al menos 30 casas redondas del asentamiento de la Edad de Hierro cerca de una carretera, y durante el periodo romano se construyeron nuevas carreteras y casas de piedra sobre el antiguo asentamiento. El asentamiento romano parecía tener diferentes sectores, incluido un sector doméstico y zonas destinadas a diversos talleres. Los habitantes originales del poblado de la Edad de Hierro fueron asimilados a la sociedad romana, una estrategia utilizada con frecuencia por los romanos para expandir su imperio. Para muchos, la resistencia fue inútil. Número 2. El Arca de la Alianza. Durante siglos, los expertos y entusiastas de la arqueología han estado buscando el Arca de la Alianza, el santo grial de su campo. Según la tradición cristiana y judía, Moisés construyó el arca con sus propias manos y colocó en su interior los 10 mandamientos, mientras ascendía al monte Sinaí. Se dice que el arca estaba hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Solo se permitía a los sumos sacerdotes tocar o transportar el objeto, ya que cualquier otra persona moriría inmediatamente al entrar en contacto con él. El segundo libro de los Macabeos afirma que el arca fue escondida en una cueva del monte Nebo por Jeremías, que la había guardado bajo llave. Informes recientes sugieren que el arca ha sido finalmente descubierta en una capilla cercana a la iglesia de Santa María de Sión, en Oxam, Etiopía. Según la tradición, fue llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón y de la reina Saba. Se trata de un descubrimiento significativo tanto para arqueólogos e historiadores, como por razones religiosas y culturales. Sin embargo, el arca no es accesible a nadie excepto a la guardia designada, y sigue siendo un objeto de gran reverencia y misterio. Parece que por fin hemos encontrado el artefacto número 1 más buscado de la historia. Número 1. La antigua flauta de hueso. La música siempre ha sido una seductora forma de expresión, pero no solemos imaginarnos a los humanos de la antigüedad tocando instrumentos musicales. Nos los imaginamos viviendo en cuevas y utilizando herramientas de piedra. Sin embargo, en 2008, todo cambió con el descubrimiento del instrumento musical más antiguo conocido en el mundo. La flauta de hueso, fabricada con hueso de buitre grifo, tiene una antigüedad estimada de 43.000 años y fue hallada en una cueva oculta cerca de Ohm, Alemania. La flauta tiene 5 agujeros perforados y 2 muescas en forma de U, y se cree que desempeñó un papel vital en rituales o ceremonias religiosas. La flauta de hueso, junto con fragmentos de flautas de marfil de mamut, fue encontrada. Mide aproximadamente 13 pulgadas de largo y solo 0,3 de pulgada de ancho. Se cree que las flautas de marfil de mamut habrían sido aún más difíciles de crear. Los primeros humanos solo tenían herramientas de piedra en ese momento, por lo que hacer las flautas habría requerido partir el marfil curvado a lo largo de su veta natural, ahuecarlo y volver a unirlo para un cierre hermético. El descubrimiento de la flauta de hueso es importante porque la música pudo haberles dado a los primeros humanos una ventaja evolutiva sobre los neandertales. Al mejorar la comunicación y crear lazos sociales más fuertes, la música pudo haber jugado un papel vital en la supervivencia de nuestra especie. Gracias por vernos. Hasta la próxima.